antibióticos y que ese bebé toma contacto con esos bichos que ya están resistentes, que ya aprendieron a resistir a los antibióticos y están en muy mala situación. Bueno, el ambiente, por supuesto, y los antibióticos. Se le da antibiótico a la madre, si rompió la bolsa, menos de 12 horas le dan antibióticos, le dan antibiótico acá, le dieron antibiótico profiláctico allá, le dieron antibiótico, si le hacen episiotomía le dan antibiótico. Entonces no tiene ningún sentido, ninguno. Primero, la episiotomía tiene sentido, y segundo, la episiotomía es estéril, es todo un ambiente estéril y no hace falta el antibiótico. El antibiótico es una mala palabra para nuestra salud, a pesar de todo lo que los antibióticos dicen que nos salvó. Fleming llegó a Estados Unidos 5 años después de haber descubierto el antibiótico. Llegó a Boston, a un hospital, y le empiezan a decir para qué usan el antibiótico. Fleming nos mira y dice: ¿usted está todo loco? En el año, creo que fue el 59. 40 y Sí, pero él llegó en el 52, 53, no me acuerdo. Y dice: ustedes están todos locos, están usando los antibióticos, están creando resistencia. No, el antibiótico lo usamos y nos da muy buenos resultados, sí, pero no sé por cuánto tiempo, le dice Fleming. Córtenla con usar el antibiótico para cualquier cosa, porque ellos prevenían todo. Había una locura con el antibiótico y eso no se ha cortado. Sigue igual la locura del antibiótico para cualquier cosa. Próximo. Esto es lo que tiene un bebé al nacimiento y es exactamente o casi calcado. ¿Ven? Acá se superponen las dos microbiotas, la del bebé y la de la vagina de la madre. Son prácticamente las mismas. ¿Sí? Estos colores, esta superposición están sintetizadas las dos poblaciones. Próximo. Esto es para hablar de una cosa que todo el mundo escucha y dice: ¡ay, el biofilm! ¿No? Tanto, el biofilm está en los catéteres. Y le tuve una discusión con un infectólogo. El biofilm es la forma en que existen las bacterias. Si uno piensa que la Klebsiella es un volador solitario, que está solo en el mundo y que viene un estreptococo que va y sobrevuela. No, están en comunidad. Las bacterias están en comunidad. Eso se llama biofilm. Son unas estructuras bacterianas que además se apoyan sobre determinada estructura física. Y eso se transforma en biofilm. Los biofilm lo van a escuchar como el mal de todos los males, que se aposenta sobre los catéteres, sobre las válvulas, pero el biofilm existe en la pared de todos nuestros intestinos gracias a la ciencia. Bueno, próximo. Infección de salud. Cambia el paradigma. ¿Está bien? El paradigma es la infección. A nosotros nos enseñaron que la bacteria se infectaba, no que no daban salud. Al contrario, uno pensaba que te queda ¡qué asco! Hay que limpiar el lisoform, esterilizar y cortar. Los chicos que se metan a la boca. Y en realidad no. Es al revés. La teoría de la higiene nos ha llevado a un lugar catastrófico. La limpieza no sirve. Y la sociedad, en alguna medida, es salud, no la pobreza. Nos confundamos gordura. Lo próximo. Enfermedades inflamatorias del intestino. Esto es algo que siempre digo, esto es Japón. Enfermedades inflamatorias del intestino, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, son los prototipos de enfermedad inflamatoria. En el año 76 no había pacientes con enfermedad inflamatoria en Japón. No había. ¿Está claro? Era desconocida. Los japoneses saben que la gastroenterología son los padres de la gastroenterología. Ellos son los que inventaron todas las endoscopías, la fibra óptica, todas las historias de ellos. Ellos tienen cáncer de estómago. Tenían, la principal causa de muerte era esa. Hoy en día, en Japón hay clínicas especializadas en enfermedades inflamatorias de intestino y cientos de miles de pacientes. Yo no sé qué pasa.
No sé, no puedo explicar. No es monocausal, no dice nada, no. Entró McDonald's, te das cuenta, empezaron a comer McDonald's y ahí se pudrió todo. Y en realidad no tenía, pero solamente con la comida. Cambiaron algunos hábitos, pero tuvieron un par de boquitas atómicas que le cayeron en la cabeza. ¿Está bien? Bueno, además de muchas otras cosas. Pero lo interesante es esto, y esta tendencia es mundial, es muy brutal en Japón, porque no había. También en Japón no había. Esta era una enfermedad, primero dijeron que era de los judíos. En Israel no hay más colitis ulcerosa que en el resto del mundo. O sea que no es de los judíos. Hay mucho en Escandinavia. Entonces, como allá había, no se nota mucho que sí aumentó, pero hay un crecimiento espectacular, geométrico de las enfermedades inflamatorias. ¿Sí? Próximo. La desnutrición. La desnutrición hasta ahora era un problema de comida. Entonces le damos de comer a los pibes que tienen esta pancita se llama kwashiorkor, ¿sí? Que es un fenómeno inflamatorio. La desnutrición de este chico es inflamatoria. Y tiene que ver con las bacterias. Hasta hace muy poco tiempo no tenía que ver con las bacterias. No sabía muy bien por qué. Pero la próxima. Esta es la curva ampliada de aquello que veíamos. Esto cuando le damos de comer a un chico en estas condiciones, el chico hace esta curva. Cuando en realidad tendría que hacer esta, porque comenzó a comer. Le dimos de comer, pero no nos ocupamos de sus bacterias, las bacterias de la panza de ese chico, como uno de los tantos factores, pero este es un factor fundamental. Este chico no puede tolerar la comida y entonces vuelve al estado de nutrición. Es un fenómeno complejo. Por eso uno engorda o enflaquece o tiene desnutrición de acuerdo a cómo está compuesta la microbiota. Próximo. Muy bien. Principal ataque a la microbiota. El antibiótico en la alimentación la terapéutica. Ustedes saben que todo lo que ustedes comen hoy tiene antibiótico. O casi todo. La carne tiene antibiótico. Los pollos tienen antibiótico. La fruta tiene antibiótico. Los lácteos tienen antibiótico. ¿Cómo se llama la del pan? La harina tiene antibiótico. Tiene glifosato y tiene antibiótico. De alguna manera estamos agrediendo la microbiota con lo que ingerimos. O sea que, digamos, yo no tomo antibióticos desde hace 3 años, 4, 5, no sé más, ya me olvidé y perdí la cuenta, pero yo estoy comiendo antibióticos. En dosis subclínicas, porque la dosis subclínica hace que el pollo crezca más rápido. Y eso, no le llega, se digirió, se perdió en el camino, se lavó, lo cocinaste y no, queda ahí. Y las bacterias entienden que hay un antibiótico, lo reciben y cambian, no son sanas, no hay una composición sana. Pero todo esto tiene que ver con una composición. Hay más de uno, menos de otro, es un desbalance. Todavía tampoco sabemos exactamente cómo es el mapa bacteriano normal. Ahí más o menos tenemos un rango, pero no estamos seguros exactamente cómo es. Muy bien. Daña y promueve las malas bacterias. ¿Qué quisiera malas bacterias? No hay buenas y malas bacterias, por eso lo puse en comillas. No existe la mala bacteria. La Klebsiella no es mala. El Helicobacter pylori no es mala. Porque todo el mundo dice, no, a ver, el malo de la película es el estafiococo. No lo es. Lo necesitamos. Necesitamos la bacteria. Tiene que estar ahí. ¿Está bien? Ahora el problema es cómo está. Hay una bacteria que se llama Clostridium difficile. ¿Está bien? En Estados Unidos está haciendo estrago. Mata 5.000 personas por año, hay 500.000 a 800.000 personas infectadas, unas diarreas feroces, produce una enfermedad que se llama diarreas pseudomembranosas. Y es una bacteria normal del intestino, pero resulta que esa bacteria normal se queda sin antagonistas. Y esos antagonistas desaparecen porque los antibióticos mataron todo lo que había alrededor. Y esa bacteria se come el intestino y termina matando al paciente. Y no hay antibióticos para esa bacteria. No sirve. La vancomicina, por ejemplo, es un antibiótico que solo puede salvar el 25% de los casos. Muy bien. Resistencia a bacterias.
Consecuencias. Las consecuencias de todo esto son obesidad, inflamación, alergia, asma. Todas esas son consecuencias de la alteración del microbiota. El asma. Sí, el asma. La enfermedad poliquística tiene alteraciones, la enfermedad celíaca tiene alteraciones de la microbiota de la cara. Hay que abundar en el tema. La obesidad es un síndrome metabólico. La diabetes tipo 2 es un síndrome metabólico que tiene que ver con la microbiota. Y los holandeses hacen implantes de materia fecal, de bacterias de materia fecal, nasogástrica, y curan o mejoran la diabetes tipo 2, por ejemplo. Yo no estoy muy de acuerdo, pero dale. Próximo. Hay intervenciones sobre la microbiota. Hay 3 intervenciones, o 4. En realidad hay 3. Probióticos son bacterias vivas. Ningún probiótico sirve. Hasta ahora es una industria de billones de dólares. Billones. También van a escuchar a todos los gastroenterólogos decir el probiótico era tibia. Yo no sé cómo actúa, pero todos los pacientes le parecían. Yo he escuchado a jefes de servicio muy importante que le han puesto algunos pesos en el bolsillo y esto no sé cómo actúa, pero el paciente de todo bien. Una actividad todos los días, o el otro que tenemos, el actividad todos los días. Eso lo llaman antibiótico, la probiótico. Eso no tiene probiótico porque en realidad es una leche modificada. Y no hay ningún estudio serio, ni uno. Yo he visto pacientes brotar, pacientes con inflamación a los que le metemos probióticos en serie, esos probióticos farmacológicos, que por suerte en nuestro país todavía no hay muchos. En Estados Unidos es una especie de inundación salvaje, todo el mundo está con su probiótico a mano. Y no hay un solo trabajo, uno solo que pueda sostener que hay, así como las drogas para el colesterol, ¿no? Ninguno. No hay un solo trabajo que diga que el colesterol salva alguna vida. Las drogas, las estatinas, ni uno solo. Yo me he quemado las pestañas, tratando de encontrar algunos que me digan, sí, acá demostré que nunca lo encontré. Llevo 40 años, casi 39 de cardiólogo. Bueno, esos son los probióticos, bacterias vivas, no existen. ¿Por qué? Porque no son humanas además. Muy bien. Existen los prebióticos, que son componentes no digeribles de alimentos que estimulan el crecimiento de actividad. Son la inulina, el fructose, los glicosacáridos. Estos sí tienen cierto rol, porque es como una especie de trama que le permite a la bacteria desarrollarse. Y estos, hay unos poquitos disponibles aquí, y en el futuro vamos a poder usarlos. Estos sí probablemente tengan alguna posibilidad. Los simbióticos son una mezcla de probiótico y prebiótico, un verso. Y el trasplante del órgano microbiota, o sea, el trasplante de bacterias es un probiótico. ¿Por qué? Porque es la bacteria humana que se trasplanta a otro ser humano. Próximo. Wow. Era tu rol. No se puede controlar nada. Bueno, ahora viene el asco. Viene todo el asco de algo que es lo nuevo, que es el trasplante de microbiota, y hay indicaciones hasta el momento, hasta hace 10 minutos, casi 10 minutos surgió una nueva indicación. Todos los días encontramos una nueva indicación. Bueno, empezó con la infección por Clostridio difficile. En el año 58, un cirujano en St. Louis, Missouri, el tipo veía que los pacientes con Clostridio difficile se les morían. Se morían. El tipo hacía colitis pseudomembranosa, tenía una diarrea que no podía parar, y se le ocurrió algo que los chinos le hacían. Tomó un poco de materia fecal de un tipo sano, la filtró, le metió un poco de solución fisiológica y le hizo un enema a los pacientes. En las 48 horas el paciente se iba al hospital. Y en ese momento no había antibiótico. Él no sabía que era por Clostridio difficile. Él tenía la colitis pseudomembranosa. Y sistemáticamente no podía hacer nada con los antibióticos que tenía disponibles en ese momento. Fue un trabajo que publicó en el JAMA, nadie le dio ni 5 de pelota, salvo un australiano que se llama Borodi, que es un gastroenterólogo, y el australiano empezó a usar esa técnica y lo amplió hasta el delirio. Hasta el delirio, se lo ha hecho a todo lo que encontró. Muy bien. Entonces, Borodi empezó a tratar
diarreas de constipación, enfermedades inflamatorias de colitis ulcerosa, que esa es la gran indicación. La diabetes tipo 2, que lo tomaron el grupo de De Vos en Holanda, y no sé por qué hacen nasogástrica, cuando yo les dije que era estéril el intestino delgado, ponen caca en el duodeno. O sea que no me parece que sea muy elegante. No se siente nada, porque meten una nasogástrica y va directo al duodeno, gusto, nada. Bueno. La obesidad, yo vi una paciente en Nueva York que la hija le dona a la madre. La madre tiene colitis ulcerosa y le hace implantes de materia fecal de la hija. Y la madre gana peso rápidamente, mucho más rápido que cualquier otro. La hija era así. Y la madre era así. O sea que las bacterias, la composición bacteriana de la hija pasó a la madre. Al revés todavía no se ha visto. Todavía no lo hizo. Pues sería maravilloso, imagínate. Hacer una cosa así para bajar de peso, pero por algún lado lo vamos a tener. Pero bueno, por ahora es para ese lado. Hígado graso, acné, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple. Yo recibí traté una paciente hace un mes, esclerosis múltiple progresiva, una atleta que en 4 años casi vino en silla de ruedas. ¿Por qué la traté? Porque trajo un mapa de bacterias. Le dije, yo no te trato sin un mapa de bacterias. Hizo un mapa de bacterias en Estados Unidos. El mapa de bacterias dio claramente un patrón de bacterias alteradas. Tenía un patrón de colitis ulcerosa igual que la colitis ulcerosa, sin tener colitis ulcerosa. Y tenía una serie de parámetros inflamatorios claramente de inflamación. O sea que si uno puede modificar algo, modifica la inflamación. No modifico la enfermedad, esclerosis múltiple. No sé si va a volver a caminar o a tener la capacidad atlética que tenía antes, pero todos los fenómenos periféricos de la esclerosis múltiple, de inflamación, mejoraron. Muy bien. Traté a un chico con una trombocitopenia severa, severísima, con 200 plaquetas de ese chico. Uno normalmente tiene 250.000. Ese chico lleno de moretones, nada le hacía efecto, lo llenaban corticoides, mejoraba. Le hicimos 5 implantes de bacterias y el chico levantó las plaquetas a 100.000 y está todavía con 100.000 y de vez en cuando hacemos un mantenimiento. Próximo. Esto es lo que, digamos, se utiliza donantes sanos. El donante sano se lo procesa, se le agrega solución fisiológica, se ultrafiltra. Hay algunos que hacen centrifugado. A ver, el órgano, estamos hablando de un órgano. Al principio empecé la charla diciendo que es un órgano. ¿Está bien? Yo cuando tomo un hígado de él para trasplantárselo a ella, no lo toco. Tomo un hígado tal cual, lo conservo en un medio adecuado y se lo implanto sin modificar. ¿Está bien? Lo mismo hacemos acá. Todavía no sabemos de qué se trata. Es un órgano. Es un órgano que además desaparece, parece ser instantáneo. Como si ella quiere cultivar la materia fecal y va a conseguir nada más que el 0,5% de sus componentes que son cultivables. El 99,5% desaparece. Desaparece. Solo queda el material genético. Pero no es cultivable, observable, nada. Muy bien. Próximo. Esta es la forma de implantarlo. Se hace un enema, esto es un colonoscopio. Y acá está por una puerta lateral se hace el implante. Lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros hacemos, ¿qué hacemos? Nosotros hace 1 año y medio que estamos implantando bacterias en pacientes muy severos, sobre todo muy severos porque son los pacientes que nos vienen a ver que están medio desesperados, medio que ya no les queda ninguna alternativa y van a cirugía, sobre todo con colitis ulcerosa. Que el cirujano le dice, bueno, hasta acá llegué, no hay nada para hacer, vamos a sacarte el colon. Muy bien. Esos son los pacientes que hemos tratado, fundamentalmente, y hemos salvado
a la mayoría, hay uno o dos que no, pero la mayoría los hemos salvado de la cirugía gracias a implantarle bacterias de un sano en su intestino. Nosotros entendemos que es más o menos la misma historia que cualquier droga que controle la inflamación y que debe ser sostenida, porque nosotros estamos modificando la inflamación a partir del cambio de bacterias, y las bacterias no son eternas y no son autóctonas de ese paciente, así que nosotros terminamos haciendo un mantenimiento. Hay pacientes que hacen más o menos 1 año y medio que están en mantenimiento con 1 o 2 implantes mensuales y no han volvido a tener, no han vuelto, todavía no lo empecé a tomar, pero ya me empecé a comportar como si hubiera tomado. No han vuelto a tener síntomas. Yo termino mi alocución con un pequeño video de un paciente que, si lo podemos ver, a ver si ahí, en realidad al final debería empezar solo, al final de la presentación. O poner el video de y chao. Muy bien. Esto es autoexplicativo. Que a los 17 años empieza, era un deportista, jugaba al rugby, empezaba. Ahí está.
Llegué acá, 15 kilos menos, con todo el cóctel de repente que les dije, y la verdad que uno se empieza a dar cuenta que cuando no es lo mismo estar empecé a sentir mejor al octavo o noveno plan, pero no fui una sola vez, lo cual me dijo que es relevante porque me puede volver a pasar, no me importa, fui una sola vez, pasa de 10 a 1, dormí toda la noche, y la verdad que cada que vengo acá siempre es un progreso, porque yo tenía que una parte rectal que la tenía directamente que sacar, y seguimos hablando sobre eso, y cada vez hay progreso. Hoy en día, duermo toda la noche, estoy tomando únicamente una pastilla de cartulina y la vamos bajando, porque no lo vean. Y esto, sin glucosamina, sin isoversina, todo. Sí, salvamos todo, todo. Corticoides, lo damos todo. Sin urgencias. Lo peor que yo tenía era que iba dormido al baño de las urgencias que tenía, no podía ir a la calle. De hecho, en la primera entrevista que la calle, que hablaba con él, iba a la jeta destruida, sabiendo que psicofármacos, porque sé que no tomé la familia, comí la pila, comí el Plax, tomé toda la semana, todo eso junto, y no había ningún efecto, no podía salir a la calle, era un muerto vivo. Yo entré en extensión, muerto vivo. Y hoy la verdad estoy cada vez más lista de la operación, digamos ya dentro del poco tiempo, voy empezando a hacer lo que es mi vida anterior, empezar a hacer un poco de deporte, un poco de esfuerzo, lo cual lo veía imposible, lo veía para después de la operación, que son no sé cuánto tiempo, muchas veces, y no sé, al final lo va a parecer igual, yo que a mí, yo todavía estoy en Estados Unidos, y todo lo puedo creer, y estoy acá, no sé cuántos 2 meses, ni siquiera llegamos a 2 meses, no llego, y estoy haciendo ahora el número 27, estoy como estoy ahora, me cuido, es algo accesible que tengo, pero hoy digamos tengo una vida lo que casi normal, trataré de corregir los detalles, pero no tomo ningún remedio, es algo que nunca en mi vida me imaginé hace 5 años, que hace 5 años que vengo tomando una cantidad de remedios, el frisón me lo puse más de 20 veces, corticoides comí 1 millón de veces, la globulina hacía que yo recaiga, porque cada vez que me agarraba, caía al piso, internado, esa fue mi vida durante 5 años. Y la verdad que tampoco es algo que sepa yo explicarles, es algo que tiene que sentir, no sé, es algo que yo hoy llegué con la gente, el día que vine acá, que va acá destruida, vine, no estoy hoy, no estoy una vida, no sé, puedo ir que mis amigos tenían toda una noche sin ir al baño, me puedo tratar, no sé, me voy a ir al baño, no sé, la verdad es que tengan la posibilidad de hacerse esto, y si va completamente natural, no hay un solo equipo de por medio, los que puedan hacerlo, la verdad que les recomiendo que se lo hagan porque no hay mucho que explicar, no hay mucho que explicar, es algo que tiene que ser algo que a mí en este momento, imagínense que yo... Los que queremos nos anotamos. Nos anotamos los que queremos. Sí, parece que es para todos, es un remedio universal. Bueno, yo lo terminé. ¿Me gusta? Claro, lo hacemos quedar un ratito porque queremos hacerle algunas preguntas. Estoy segura que estamos todos llenos de interrogantes y que se los vamos a disparar como ametralladora. ¿Te quedas un ratito más? Una vez que termine la que sé yo, acuérdense que tenemos noticias e informaciones que tenemos que resumir. Le damos la palabra, porque María nos va a hablar del intestino al tercer mundo. Estoy segura que sí. Estoy convencida, dado a esto. Pero ¿saben qué? Tiene una tarea que ha realizado a lo largo de su vida, que de la que ella nunca habla. Y ella es la promotora, la organizadora, la creadora de esa feria de productores agroecológicos que están trabajando en Mar del Plata,
pero que tiene características especiales. Según el maestro de la feria que andaba por acá, que se llama Carlos Carvalho, por allá, dice que es una de las mejores ferias funcionando, la hemos visto, pero ella después que largue todas las cosas que sabe, que nos va a enseñar, le vamos a tener que preguntar cómo es y cómo se creó y se desarrolló esa feria, porque la tenemos que multiplicar. Bueno, seguimos. Vamos a pasar a algunas que Silvio ya dijo. Seguimos. Una anterior, por favor. Bueno, la microbiota. Dijo Silvio que se forma la microbiota cuando el bebé pasa por el canal del parto fundamentalmente y absorbe todos los gérmenes que hay en la vagina. En el recién nacido, esa flora se estaciona en la piel, en el intestino y en las mucosas. Esa flora empieza al nacer, alcanza el máximo en la adolescencia, permaneciendo estable hasta el final de la vida, donde pasa a tener menor diversidad, o sea, menor cantidad de los gérmenes que él explicó. Eso predispone en la ancianidad a enfermedades asociadas, como estamos viendo ahora, la infección por un bacilo que antes, primero que no lo podíamos descubrir, y ahora sí lo podemos descubrir, que se llama Clostridium difficile. Seguimos. Fíjense, cerebro e intestino se encuentran crucialmente vinculados. Las bacterias influyen en la conducta, el pensamiento y el estado anímico. Seguimos. ¿Qué pasa con la dieta? La dieta tiene un papel importantísimo en la definición y en la composición de esa microbiota. Hay metabolitos, o sea, sustancias producidas por las bacterias que entran al organismo, entran al torrente sanguíneo por la circulación del hígado y muchas de ellas tienen efectos neuroactivos. O sea, las bacterias están en el intestino, pero sus toxinas y sus productos metabólicos tienen efectos neuroactivos a nivel del sistema nervioso central. Seguimos. Esto también ya lo dijo, seguimos. Nosotros tenemos un sistema inmune de mucosa. ¿Qué significa eso? Desde la nariz, yo diría, hasta el recto y a la vagina, tenemos como un guante por dentro, que son células que forman una mucosa. ¿Qué función tienen? Separarnos del medio ambiente, evitar la infección. Si esa mucosa está entera, no vamos a tener procesos infecciosos. Si esa mucosa se altera por causas externas o por causas internas, vamos a tener proceso infeccioso. Y como es una mucosa entera, podemos tener, las mucosas me patearon esta semana mal, porque empecé con una conjuntivitis, el virus pasó a nariz con moco verde, después hice un cuadro bronquial, después tuve vómito, bueno, y ahora me falta la diarrea, que sería lo último. Pero ese germen o ese virus o esa bacteria que entró al sistema de mucosas baja o sube alrededor de todo ese sistema. Nosotros tenemos una exposición antigénica continua. Son las enterobacterias y después, fíjense, los alimentos diarios que ingerimos. Son 3.000 alimentos que ingerimos por día que pueden desencadenar una reacción inmunológica. Y también los antígenos ambientales como pólenes y tóxicos.
Por suerte, si nuestro sistema inmunológico funciona bien, tenemos mecanismos que se llaman de tolerancia inmunitaria para que el organismo no esté permanentemente enfermo. Seguimos. Todas las investigaciones ahora, sobre todo de patologías del sistema nervioso central, como Alzheimer, trastornos generales del desarrollo, el autismo, la esquizofrenia, todas ellas hacen foco en un desequilibrio de la microbiota que Silvio explicó para ver la aparición de esas patologías del sistema nervioso central. Siempre que esa microbiota salga de su sistema de equilibrio, se van a producir algunos síntomas, algunas enfermedades. Él nombró algunas, yo les estoy nombrando otras. Nuestra dieta cambió y la microbiota intestinal tuvo que acostumbrarse al reemplazo de ingerir alimentos frescos y naturales por otros con predominio masivo de azúcares, grasas hidrogenadas, harinas refinadas y exceso de sodio. Son alimentos con muchas modificaciones para su conservación, fruto del proceso de la terrible industrialización alimentaria en la que estamos imbuidos. Hablábamos con Miriam en Mar del Plata la semana pasada en una clase de nutrición. Fundamentalmente, ¿qué pasó? Cambiamos maíz por trigo. El trigo, la avena, la cebada y centeno, los cuatro cereales que le sacamos a los pacientes celíacos, tienen una proteína que es terrible para el organismo, que es el gluten. El gluten tiene la propiedad de no llegar al intestino en porciones pequeñas como para poder ser absorbido, y produce a nivel de la mucosa un daño terrible. El otro día escuchaba a un chino que decía que cuando el gluten entra al intestino, rompe todo el intestino, como vamos a ver ahora, tal cual como hace si pusiéramos un elefante en un monoambiente. El elefante se mueve y rompe. La partícula de gluten entra en la mucosa intestinal, rompe, destruye. Seguimos. Esto, lo bueno, la lactancia materna, ya lo dijimos, seguimos. Esto también ya lo dijimos, siempre es preferible el parto natural, la lactancia materna. Seguimos, ya lo habló Silvio, prebióticos, probióticos, tienen algunos efectos positivos, otros no tanto. Seguimos. Esta es una experiencia que se hizo en La Plata y los resultados fueron muy buenos. Se hizo con la gente del Centro de Investigación y Desarrollo en Biotecnología de Alimentos en la Universidad Nacional de La Plata. Ellos trabajan directamente con Alemania, con la gente de Danone. El kefir es una leche fermentada artesanal originada en el Cáucaso. Yo ya lo voy a poner en marcha en Mar del Plata. Es un probiótico natural multiespecie, es una comunidad ecológica compleja, son bacterias lácticas, ácido-acéticas y levaduras, e inhiben, o sea, ¿cómo se lo damos? Lo conocen, ¿no? El kefir son estos granulitos que ustedes lo ponen en leche a la noche y al otro día tienen como 1 litro de yogur. Eso se lo damos directamente a los chicos, o con fruta o con chocolate, casi siempre con fruta.
sin azúcar, es un poquito ácido, pero no le ponemos azúcar. Inhibe, esto es muy fácil, de muy bajo costo, muy fácil de replicar, y en La Plata, bueno, esto se hizo con gente muy seria del Hospital Sor María Ludovica, y se hizo más o menos en 14 comedores escolares, y lo que se vio es que inhibe Salmonella y Escherichia coli, dos bacterias que muy fáciles de contaminar y que tienen los chicos. Giardias intestinales, que es un parásito que en Mar del Plata está en un porcentaje del 80% de los niños menores de 12 años tienen giardia intestinal. La giardia es un bicho que viene desde hace 3 millones de años luchando por sobrevivir, y sobrevive en gato, perro, cabra, vaca, lo que se les ocurra. Tienen el mismo bicho que nosotros y nos pasamos la giardia entre todos ellos. Es la peor de las zoonosis a nivel mundial. Entonces, pareciera que el kefir inhibe la giardia y es de muy bajo costo. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa con la alimentación, la salud y la carga genética que llevamos? Tienen una relación muy estrecha. Actualmente la nutrición y la genética unen esfuerzos y se integran en la genética nutricional. Hay una profunda relación entre la alimentación, la salud y los genes. Seguimos. La nutrigenómica es la influencia que los nutrientes tienen en la expresión de los genes. Yo trabajo hace 40 años con celíacos y muchas veces una mamá tiene 3 chicos, uno de ellos es celíaco, los otros 2 tienen los marcadores genéticos y la mamá me pregunta: ¿cuándo los otros 2 hermanitos van a desarrollar la celiaquía? Y nosotros no sabemos, por la nutrigenómica, en qué momento ese gen va a expresarse con la patología clínica que conocemos de la enfermedad celíaca. Como les pongo la enfermedad celíaca porque es lo que yo sé, pero hay un montón de otras patologías genéticas que el gen tiene que despertar y expresarse. Y la nutrigenética es conocer la influencia de esas variaciones genéticas en la respuesta del organismo a los nutrientes. Seguimos. Bueno, lo malo de todo esto, lo malo de la macrobiota, lo bueno vimos que era la lactancia materna. Lo malo es el sobrecrecimiento bacteriano, o sea, cuando el intestino tiene mayor cantidad de gérmenes que lo que tiene que tener. ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos. Fíjense, normalmente esto es un intestino delgado. Estas son las vellosidades que nosotros observamos en un intestino que tienen la función de absorción. Todo lo que pasa por este intestino es absorbido por esas vellosidades, y esas vellosidades son las encargadas de llevar los nutrientes a cada uno de los órganos. Cuando nosotros tenemos un intestino con un sobrecrecimiento bacteriano, esas vellosidades intestinales desaparecen. Ese intestino ya no absorbe más, se transforma en un tubo de pasada, como cuando abrimos la canilla y el agua pasa. Todos los nutrientes se van. Seguimos. Seguimos.
Entonces, esta sobrecarga de bacterias en el intestino se llama enteropatía ambiental, enteropatía tropical o intestino del tercer mundo. ¿Qué es la enteropatía ambiental? Es una entidad fisiopatológica que va de leve a grave, afectando niños de bajo nivel socioeconómico, situación de promiscuidad, con elevada tasa de contaminación ambiental, ausencia de saneamiento básico, destete precoz, ingestión alimentaria deficiente que presenta diarreas agudas o crónicas. Esta es la definición, falta un cachito para abajo, pero no se ve. El creador de esto fue el doctor Ulises Fagundes Neto, un gastroenterólogo brasilero. Ulises Fagundes Neto, él fue el que creó este nombre de enteropatía ambiental. Seguimos. Entonces, seguimos. Se hizo un estudio entre 442 voluntarios sanos y 218 de países tropicales y 224 de países templados, y se vio que hay una disminución de los nutrientes en los habitantes del trópico. Residentes transitorios presentan mala absorción que se recuperan al llegar al lugar de origen, la famosa diarrea del viajero. Nuestro organismo llega a un lugar donde nuestra microbiota cambia y nuestro organismo no está acostumbrado a los gérmenes, por ejemplo de Brasil o por ejemplo de México, diarrea, gastroenteritis. Volvemos a Buenos Aires y se nos pasa todo. ¿Está? Seguimos. También se vio en este estudio que hay una relación inversa entre el ingreso per cápita y la permeabilidad intestinal en niños de Guatemala. ¿Qué significa esto? Cuando el intestino está enfermo, aumenta su permeabilidad. ¿Qué quiere decir? Que deja pasar sustancias que normalmente no tienen que pasar al intestino. Por ejemplo, alimentos, por ejemplo, pólenes, por ejemplo, tóxicos. ¿Y eso qué produce? Produce alergias. Ahora, fíjense ustedes, ingreso per cápita. Cuanto más dinero, menos permeabilidad intestinal. Cuanto menos dinero, mayor permeabilidad intestinal. Esto es la enteropatía ambiental. Es el síntoma, es la permeabilidad intestinal que deja pasar sustancias que no tendrían que pasar. Seguimos. Entonces, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado no es una enfermedad, es una contaminación ambiental producida por el medio ambiente, en este caso que yo les voy a relatar, por el consumo de agua no potable. O sea, el chiquito con el agua no potable ingiere, el chiquito o el adulto, ingiere mayor cantidad de gérmenes que producen un sobrecrecimiento bacteriano. Beber agua contaminada. Fíjense, cuando nosotros hacemos el análisis del agua, en lo que decía Miriam, en el programa de autoproducción de alimentos orgánicos, hacemos el análisis del agua con el cual la gente va a regar la huerta orgánica. Y le explicamos a la gente qué es el agua potable y qué es el agua no potable y qué efecto produce eso en el organismo. La gente tiene que entender cuál es la diferencia. ¿Para qué? Para que así pueda luchar por un derecho que es inalienable y es tener agua potable. Fíjense, beber agua contaminada transmite cólera, tifus, diarrea, hepatitis viral, disentería. Lavarse los ojos y las manos con agua
provoca tracoma y ceguera. Lavarse el cuerpo, enfermedades en la piel. A ello debemos sumarle las lesiones en columna, pelvis, cabeza y cuello que sufren las mujeres y los niños que habitan los países en vías de desarrollo y subdesarrollados porque caminan grandes distancias para buscar agua y cargan enormes recipientes. El Sarfusone textual. Seguimos. Entonces, la superficie, ¿qué pasa con la superficie de absorción? El intestino, si nosotros pudiéramos desparramarlo todo, cubriría la superficie de una cancha de tenis. Fíjense, 1.750.000 centímetros cuadrados. A medida que se va cargando de bacterias cada vez más, la superficie pasa a 3.300 centímetros cuadrados. Quiere decir que más de 5.000 o 10.000 o 20.000 veces absorbe menos cuando está contaminado. ¿Sí? ¿Está claro? Seguimos. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo del sobrecrecimiento bacteriano? Sobre todo económicos. Si nosotros tenemos un niño que tiene un sobrecrecimiento bacteriano, no tiene un buen aprovechamiento de los nutrientes. Si yo quiero que ese niño tenga un estado nutricional, como un chico, qué sé yo, de Nueva York o de los países del centro de Europa, para lograr el mismo estado nutricional voy a tener que darle muchísima más ingesta de alimentos. O sea que voy a tener que gastar mayor cantidad de alimentos para llevar a ese niño a un estado nutricional equivalente a lo de al de un país desarrollado. Y efectos sociales, por supuesto, la desnutrición tiene profunda afectación del rendimiento intelectual y físico. Ese rendimiento intelectual que se pierde en menores de 10 a 12 años no se recupera. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esa contaminación del intestino? Baja talla, trastornos digestivos, distensión abdominal, problemas respiratorios, bajo peso, trastornos dermatológicos, alergias, dolores articulares, cefalea, fatiga, desnutrición. Desnutrición calórico-proteica, o sea, le faltan calorías y le faltan proteínas. Además, se desnutre porque lo poco que come no lo absorbe. Si encima está parasitado, de lo que come, la tercera parte se lo lleva el parásito. Seguimos. Latinoamérica está enmarcada en el no reconocimiento de la desnutrición. Empecemos por nuestro país, ¿no? Empecemos por casa, donde no se reconoce la desnutrición. Seguimos. Entonces yo quería ver cómo se estudiaba la flora y me fui a la Universidad Federal de San Pablo, donde ¿qué se le hace? A los chiquitos con un probable sobrecrecimiento bacteriano se le da un líquido rico en azúcares, en este caso fructosa, y los gérmenes del organismo metabolizan esa fructosa y liberan hidrógeno que se toma directamente, ahora van a ver con el aparatito, y así se hace el diagnóstico de la cantidad de gérmenes que tiene el intestino. Seguimos. Así se toma el hidrógeno expirado. Seguimos. Ahí se mide. Y acá tenemos la curva. Ahí tenemos un sobrecrecimiento bacteriano. Seguimos. Acá tenemos dos curvas. O sea, con eso nosotros sabemos que su intestino está lleno de gérmenes, que no tiene que estar. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son las características higiénicas de los países del tercer mundo?
donde estamos nosotros. La escasez de agua potable, la inadecuada exposición de excretas, las políticas de mejor comida que agua y la ausencia de la cultura del agua. ¿Seguimos? Seguimos. Fíjense, la mortalidad infantil en el cono urbano, estos son datos que da el Departamento de Bioseguridad de la Fundación Bioquímica Argentina. Los datos son muertos, mortalidad infantil en porcentaje. Lanús, 5%, José Cepaz, 6%, La Matanza, 17%, Morón, 17%, Merlo, 23%. Todos esos municipios carecen totalmente de agua potable. Seguimos. Además de los gérmenes, el agua puede tener otras cosas. O sea, ya bastante con que tenemos el 54% de los niños menores de 12 años en nuestro país que consumen agua no potable. El 25% de los niños menores de 6 años están con niveles de plomo superiores a los aceptados por la Organización Mundial de la Salud. Y en esa zona de la cuenca Matanza, Riachuelo, viven 1.200.000 personas que están tomando agua en esas condiciones. Si todo esto fuera poco, el chiquito que toma la teta, fíjense ustedes, altas dosis de plaguicidas en leche materna. Esto fue realizado en los hospitales Sardá y Garrahan. Técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y valores que exceden 15% a los del Código Alimentario Argentino. O sea, plaguicidas en la leche, plaguicidas en la leche de la madre. Seguimos. Si a eso le sumamos la posibilidad de que el glifosato, ¿saben lo que es el glifosato, no? Con lo que se... ¿Sí? Bien. Entonces, sabemos que el glifosato se absorbe por la piel